Hola, ¿qué tal, queridos y queridas podescuchas? Mi nombre es Edna Bravo y el día de hoy estamos otra vez de manteles largos porque contamos con la presencia del profesor Miguel Sarri, académico del ITAM, quien también es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, además de ser maestro en Derecho y Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Profesor, muchísimas gracias por permitirnos unos minutos para una charla. Al contrario, Edna, encantado de estar contigo. Pues bueno, varias de las temáticas que nos han interesado en el ámbito de la criminología tiene que ver con el sistema penitenciario y principalmente al hablar o al discutir acerca de la efectividad del mismo. Entonces, un punto muy importante de vínculo entre la criminología y el derecho penal tiene que ver en qué fallas o qué elementos hay que estar al pendiente de su modificación, de su reestructuración, para hablar de una adecuada ejecución penal. Entonces, al respecto, dada su formación y su trayectoria en derechos humanos, sí me gustaría que compartiera con el auditorio cuáles son esos puntos que usted considera son importantes atacar para hablar de una efectividad en nuestro sistema penitenciario. Bueno, yo creo que el sistema de ejecución penal se enmarca en el derecho penal y como dice Luigi Ferrajoli, el ideal del derecho penal no es que desaparezca, sino que exista, es decir, que exista verdaderamente una norma de derecho penal. Y el último tramo o el último bastión donde el Estado de Derecho todavía no llega es el del ámbito de la ejecución penal. Y no ha llegado porque estaban cerradas las puertas al derecho y era un espacio reservado para los poderes ejecutivos y los poderes administrativos con el auxilio de las pericias criminológicas que ya determinaban y resolvían la suerte de la persona privada de la libertad. Entonces aquí el reto, yo lo veo muy claro, es extender el debido proceso del juicio como tal a la fase de ejecución. Y cuando hablo de la fase de ejecución, estoy comprendiendo tanto la ejecución de la prisión preventiva como la ejecución de la pena. Porque la ejecución y el derecho penitenciario, yo prefiero referirme al derecho de ejecución penal porque me parece un término más secular, ¿no? El derecho de ejecución penal empieza desde el primer día del internamiento, no empieza con la sentencia. Desde el primer día hasta el último día de internamiento y tampoco debe continuar después del internamiento. Esa sería una diferencia importante en relación con las escuelas dominantes que consideran básicamente que el derecho penitenciario, dicen, empieza con la sentencia y cuando la persona es liberada, sobre todo cuando es preliberada por alguna razón, no termina ahí la intervención penal, sino que continúa con una observación y seguimiento de la persona como si se tratase de un enfermo que es dado de alta y que requiere pasar a revisión médica periódicamente, ¿verdad? Entonces aquí es todo un cambio conceptual. Yo creo que el problema de las prisiones, el problema de la prisión, pues tiene un componente muy fuerte de tipo ideológico, de tipo cultural, que se ha reproducido en la educación, en los textos y que llega hasta las leyes, que minimiza, que es discriminador y que esta discriminación inclusive viene a veces de la legislación penal o más atrás, viene de la propia Constitución. Por ejemplo, nuestra Constitución es discriminadora, discrimina al pobre porque considera y presupone en el texto literal, habría que interpretarla de una manera integral para darle otra lectura, ¿verdad? Pero en el texto literal dice que las personas que cumplen una pena pues requerirán educación, trabajo, capacitación para el trabajo, entendiendo un oficio, ¿verdad? Y después agrega ya salud y deporte. Pero eso hace suponer que está visualizando que quien va a llegar a la prisión es una persona desvalida, pobre, ignorante, etcétera. Entonces ahí hay un sesgo cultural muy fuerte y así está permeado todo nuestro sistema y es un sistema que antes que nada constituye una forma de menoscabar a las personas que tienen una posición más precaria en nuestra sociedad, que no tienen los medios, porque hoy por hoy en las prisiones del país, pues básicamente me refiero sobre todo a las prisiones estatales, quien tiene los medios económicos encuentra, seguridad y protección en la prisión.
el que no los tiene no lo encuentra. Entonces, y son la mayoría y son los más pobres, ¿verdad? Claro, bien dicen que hay todo en la cárcel, pero si tienes para pagarlo, si no, no se tiene ese acceso. Y usted comentó 3 puntos que me gustaría rescatar, fundamentales en este tema. Punto número 1, lo tocante a la visión psicológica vertida a la imagen de este sujeto que ya está tipificado como criminal. Este discurso que efectivamente, esta parte dogmática en torno a la peligrosidad con la cual se viste a todo sujeto que toca con este sistema de ejecución penal, como usted lo menciona más abiertamente, y que tiene una traza muy larga. ¿Por qué? Segundo tema que usted toca, fundamental, ¿qué pasa con las personas que están en la posibilidad de salir o de obtener una preliberación? Son tratadas bajo ese mismo esquema. Entonces es parte de esas contradicciones muy importantes que hay que tener en cuenta para saber por qué no hay una coherencia o una efectividad en el sistema en su conjunto. Porque si bien se trata de que por un lado tenemos el discurso que sigue criminalizando, que sigue patologizando y que también constitucionalmente ya se habla de una imagen que está por ahí permeando de quién es ese sujeto criminal. Es el sujeto que carece de educación, como bien lo menciona, de trabajo o de una formación que lo incorpore adecuadamente a la sociedad. Y justo creo que se trata de este tema de atacar hacia la dogmática. ¿Quién es esta persona a quien estamos criminalizando? Y no solamente al llegar a este sistema, sino qué pasa con los jóvenes que son apresados, qué pasa con los otros grandes problemas, como es el narcomenudeo, estas características que hacen al sujeto un sujeto tendiente a cometer delitos y que quizás, considero yo, son temas que se le escapan a todo este sistema en su conjunto. Y creo que estamos carentes en cuanto a cómo estamos visibilizando la criminalidad en México. ¿Usted qué considera? Exacto. Bueno, mira, Edna, yo quisiera, hablamos del todo el tema constitucional, penal, pero si nos vamos al tema ya de la ejecución penal, al tema de la prisión, ¿verdad? Creo que, porque ayuda mucho también, si bien ver las cosas en su conjunto con una perspectiva como la que tienes, pero segmentar el problema para irlo atacando, ¿verdad? Creo que en el caso específico de la prisión, lo que necesitamos es simplificar las cosas, desideologizar y secularizar el derecho de ejecución penal. Volverlo lo que es, en lo que responde a su naturaleza íntima, que es la aplicación de una sanción a quien ha cometido un delito. Y en su caso de la prisión preventiva, reconocer que la prisión preventiva es una sanción anticipada. Partir de ese reconocimiento, porque si no estamos disfrazando una realidad. La prisión preventiva podemos decir que es una pena cautelar, porque es igualita que la pena, nada más que se aplica a título de cautela o medida de protección y no como sanción. Entonces, el tema es muy sencillo. Llevemos esto a decir, bueno, como dice algún autor inglés, la cárcel es el castigo, no es para castigar. Entonces, ya está el castigo impuesto, ok. Ahora vamos a ver y tratar a la persona privada de la libertad, que es el concepto, más adecuado que encuentro yo, ¿verdad? Para ya no hablar de reo o no hablar de figuras estigmatizantes, ¿verdad? Podemos hablar de interno, de preso, presa, porque son internos, presos, presas, pero me parece que persona privada de la libertad es la categoría más adecuada. Bueno, la persona privada de la libertad es un sujeto de derechos y obligaciones, no un objeto de tratamiento. Y entonces la cuestión es simplemente definir cuál es el marco jurídico que rige en prisión y establecer con claridad los derechos que las personas privadas de la libertad conservan, aquellos derechos que se ven limitados, restringidos, y aquellos otros que adquieren o se ven fortalecidos. Y a partir de ello, garantizar ese marco jurídico. Y la única garantía, o la garantía última de los derechos humanos, especialmente en lugares que se encuentran donde las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es la garantía judicial, es el poder judicial. Entonces, esto es un paso fundamental, algo que no se había hecho, que se empieza a hacer en México, que se puede hacer bien o a lo mejor se hace mal, no sabemos todavía, y que es judicializar la ejecución penal, que quiere decir someterla al control
de la autoridad judicial, que la autoridad administrativa, o sea, la dirección de los centros, esté bajo el control del juez, que no esté en una situación de autoridad suprema, porque pasa lo mismo que pasa con los caciques, ¿verdad? Me recuerdo de la preparatoria una definición de cacicazo que decía que era la concentración de poder político y económico en situación de aislamiento. Pues eso es lo que pasa en una prisión, ¿verdad? Hay una concentración de poder de la dirección y un aislamiento pues garantizado por los muros. Pues cómo no se iban a dar abusos si está hecha la situación para que se den abusos. Entonces necesitamos meter ese elemento, meter al juez, pero que no sea un juez de decoración nada más, que no sea un juez que se limite a llevar a cabo un segundo proceso de individualización de la pena, ¿verdad? Cuando el juez determina que entre una posible condena de 8 y 10 años, él pone 9 años, y entonces el juez de ejecución lo único que va a hacer, va a decidir es si esos 9, en virtud de ciertas condiciones, se reducen a 7 o a 8, etcétera. Bueno, el juez de ejecución no puede limitarse a eso, no puede ser un juez de sumas y restas, sino que tiene que ser un juez que garantice la legalidad y que coloque debajo de sí a la persona privada de la libertad y a la autoridad penitenciaria, que están en el mismo plano de igualdad, dicen los procesalistas, en igualdad de armas, y va a resolver controversias entre ellos. No es un juez que va a supervisar la prisión, porque eso no le toca al juez, eso le toca, si te parece, a los organismos de derechos humanos, a los visitadores. El juez es un juez que está en su papel, que es la autoridad máxima detrás del director del centro de una prisión, que no va a la prisión, que al revés, cita al director del centro, lo hace comparecer ante sí. Posiblemente tenga que ir algún día cuando sea necesario hacer una inspección judicial dentro de un procedimiento para ver, por ejemplo, si la comida es la adecuada o no, y verificar en terreno cómo son las cosas en reclusión. Pero tenemos que tener esa autoridad. Y ese vacío de autoridad es lo que ha dado como resultado el caos penitenciario que se vive. Y ese caos se vive, bueno, quizá algunas cuantas prisiones medianas o pequeñas en México escapen a esta idea de un caos, ¿verdad? Pero la generalidad de las prisiones en México, tanto las locales como las federales, viven en un caos desde el punto de vista del Estado de Derecho. En las locales porque generalmente, y lo constatan los propios informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, faltan condiciones básicas para una vida razonable, digna, insumos, infraestructura, falta de todo, hay hacinamiento, en fin, pero están caracterizados por muchas carencias material y por grupos de poder, de autopoder, etcétera. Eso no tiene otro nombre que el caos. Y en las prisiones de alta seguridad, que pretenden ser todo orden y disciplina, bueno, constitucionalmente eso es otra forma de caos, porque esa es una forma de agravar la pena de una manera totalmente anticonstitucional, porque están yendo más allá de lo que estableció la autoridad judicial, que nada más impone una pena en ese marco jurídico del que hablamos y no impone sanciones adicionales como raparlos o mantenerlos en situación de aislamiento por prácticamente todo el día y durante meses en esas condiciones. En fin, muchos centros federales son verdaderos centros de aniquilamiento de la personalidad, son verdaderos centros de exterminio. Y estamos en una sociedad donde difícilmente vemos esto y difícilmente hay conciencia, pues por la distancia en la que están los centros, por lo poco permeables que son, por lo poco abiertos que son al escrutinio público, por esa coraza que se forman, no solo por el muro que los rodea, sino por principios y por mitos como el mito de la seguridad, ¿verdad? Frecuentemente se aduce que no se puede visitar esos centros por razones de seguridad. Y eso es una verdadera falacia, porque si verdaderamente fueran seguros, para nada les debería afectar que fueras con tu cámara a visitar estos centros, ¿verdad? Valga, qué poca seguridad sería esa, que no resisten ni el equipo de Etna, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esta crisis. Creo que es un punto de partida de práctica, hay una crisis, pero que esa crisis tiene que resolverse con un planteamiento jurídico apegado y desde una perspectiva de derechos humanos, y que los elementos y las inercias que se han dado en nuestra tradición, en nuestra legislación, son un gran obstáculo para que los derechos humanos puedan hacerse valer en las prisiones.
Por ejemplo, me refiero a un caso muy específico, todavía en México todavía se aplican estudios de personalidad como conejillos de indias, ¿verdad? A las personas privadas de la libertad, y se les obliga a desnudarse interiormente en su psique, en su vida privada, ¿verdad? Ante un criminólogo, ¿verdad? O ante un psicólogo, cuando eso no forma parte de una pena, cuando las personas que son procesadas ante el juez no tienen la obligación de reconocerse culpables, de declarar siquiera. ¿Por qué van a tener que abrirse y permitir que se revise su pasado y su vida familiar y todo tipo de cuestiones? No hay razón para eso. Entonces es un sistema verdaderamente decimonónico que cuesta mucho trabajo, está muy, muy enraizado, y además está alimentado por dos fenómenos de corrupción muy importantes. La corrupción pequeña de los centros locales, básicamente, ¿verdad?, que se puede constatar nada más con compartir la fila que hacen los internos para visitar a sus familiares en prácticamente cualquier centro de la República. Ojalá que hubiera llamadas diciendo aquí no sucede eso, ¿verdad?, para ir a hacer un reportaje ahí, ¿verdad? Pero normalmente sucede. Se puede constatar, mis alumnos van y hacen este ejercicio y constatan constantemente, recurrentemente, que hay este tipo de prácticas. Y la otra corrupción es una corrupción mucho más sutil. Ya no se absorbe, se concentra la corrupción, y ya no es la pequeña corrupción de los 20 pesos de entrada, 30 pesos para tener un banquito donde sentarse, o 50 pesos para poder dormir, aunque sea en el baño, etcétera. No, eso queda solucionado, pero la corrupción entra en la construcción, la operación de los centros, que son construidos de una manera innecesaria, en lugares alejados de la población, con estructuras que no corresponden. A veces han construido centros sin siquiera tener juzgados, sin tener espacios para visita íntima. Y eso son formas de corrupción. Eso es una forma de pervertir el uso del poder público, de entregar contratos para realizar obras que no responden a una verdadera necesidad del sistema de justicia. Claro, y que usted acaba de mencionar también pues el impacto, la diáspora que genera todo el sistema en su conjunto. Efectivamente, los familiares, el proceso al que se enfrentan por las visitas, por la convivencia o no, si es excesivamente restringida, si está en cuanto al estigma o la respuesta que puedan tener, por ejemplo, custodios al interior del penal, etcétera. Y que esto nos lleva a dos puntos bien importantes que no me gustaría que escaparan. Como bien mencionó, pues esta necesidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que también pueda ser articulada con este nuevo Código Penal con este nuevo Código de Procedimientos Penales, para ver esta coherencia también, cómo poder articular y que sea fructífero, pero también nos lleva a un trabajo muy importante que esperemos que poco a poco se vaya visibilizando más en nuestra sociedad, que es el trabajo de las madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur. Entonces, en este punto sí me gustaría que nos compartiera en qué consiste esta iniciativa tan importante. Sí, cómo no. Bueno, la ley está ahorita, es un proceso muy importante porque hay un espacio constitucional, un mandato constitucional para legislar, para establecer una ley única, ley nacional de ejecución penal que regularía todos los centros penitenciarios federales y locales. Entonces, pues es la gran oportunidad para cambiar estos procedimientos, para establecer mecanismos para hacer valer derechos, para dejar establecido que los internos e internas que están en prisión preventiva también tienen acceso a la protección del juez de ejecución, para definir todas las funciones del juez de ejecución en un sentido amplio, para establecer a otros sujetos con legitimidad frente al sistema penitenciario, como son los familiares precisamente, los propios abogados y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, darle un sentido democrático totalmente distinto a la ley, donde ya no es solamente el interno. Si vemos, por ejemplo, la ley vigente, ley de normas mínimas, pues lo único que plantea es la posibilidad de presentar quejas, de ser oídos, así como que vamos a dar oportunidad de ser oídos. Pero no hay un procedimiento y no hay un juez, ¿verdad? Pues entonces eso queda en nada. Entonces, eso se trata de
meter esto a reglas de debido proceso, ¿verdad? Caminos para hacer valer los derechos, caminos que separen la justicia de la venganza. Y entonces, como precisamente uno de los puntos de la ley es este acceso de los familiares a la justicia de ejecución, para que ellos puedan hacer valer sus propios derechos, independientemente de que pudieran hacer también hablar a nombre de sus internos, pero sus propios derechos. Mi derecho como visitante a no ser humillado al entrar a un centro, por ejemplo. Entonces, como en un momento dado este derecho ya estaba reconocido en el proyecto en el Senado y se eliminó. Entonces ahí fue cuando surgió la idea de decir, pues vamos a reunir a las personas que se verán afectadas por esta supresión, que son pues aproximadamente 1 millón de personas en el país. Estas personas están siendo desplazadas, se les deja sin un recurso legal ordinario, sin la protección del juez de ejecución, que será el juez que estará en la proximidad del centro, y se les permite únicamente pues acudir al juicio de amparo, que sabemos que es un juicio muy útil, pero muy costoso, muy poco accesible, en fin, entonces prácticamente se vuelve un tema de acceso a la justicia, un problema de acceso a la justicia. Y como ya sabemos, el problema es para los que no tienen dinero. El que tiene dinero pues no necesita estos medios porque arregla y ha venido arreglando situaciones de pues a veces ni siquiera hay que decirlo, ¿verdad? Ni siquiera de privilegio, a veces situaciones de simplemente de protección, ¿verdad? A veces respondiendo, no es que justifique este tipo de prácticas, pero a veces responden a una especie de estado de necesidad, ¿verdad? De obtener protección y gastan, pues muchas familias gastan, familias de clases media, las pocas familias de clase media, pues suelen gastar entre 10 y 15 mil pesos mensuales para que su muchacho esté tranquilo en prisión, ¿verdad? Y bueno, pues antes de qué haría yo si fuera el padre de uno de estos muchachos, ¿verdad? Qué horrible dilema, ¿verdad? Pero bueno, entonces como se dejaba fuera a estas personas, entonces empezamos a reunirlas. ¿Cómo? Pues buscándolas en las filas de las prisiones. Y se congregó el grupo de principalmente mujeres que eran madres o hermanas, y por eso son madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, porque se empezaron reuniéndose en la Plaza Luis Pasteur, que es la placita que está a un costado del Senado de la República. Y entonces ahí hicimos presencia pública recurrentemente, es decir, mensualmente tenemos un acto ahí para ser presentes y que fueran tomadas en cuenta. Se entrevistaron las madres y hermanas con legisladores de la Comisión de Justicia, de Derechos Humanos y de Gobernación, haciendo valer esta necesidad de que ellas sean escuchadas y sean tomadas en cuenta en la ley. Pero la cuestión ha resultado que se ha ido más allá de la ley, digamos, y ya el punto de la ley incluso es un tema que a veces a ellas pues les cuesta trabajo porque no responde a su necesidad inmediata, ¿verdad? Y a veces para muchos familiares pues no establecen la conexión entre la ley y su problema directo. Entonces se ha vuelto un grupo con otras actividades colaterales como darse ayuda mutua, como tener capacitación jurídica. Se han integrado al grupo un número pequeño pero muy significativo de abogados que estuvieron en prisión, es decir, abogados que estudiaron la carrera de Derecho en reclusión, ¿verdad? Egresados de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que tienen pues una sensibilidad especial, y esto apunta a que se vaya formando un grupo de gente ya con más elementos, con sensibilidad y con elementos jurídicos, y la idea es que tengan pues las mejores herramientas jurídicas para darle vida al derecho de ejecución penal, ya sea que la ley permite esa oportunidad y si no, pues a través del juicio de amparo, a golpes de amparo, como decimos, ¿no? Los abogados tendrán que cambiar la realidad, pero es muy importante formar como esta masa crítica. Entonces tiene familiares, están los abogados que se forman, hay alumnos de derecho que participan y que eso les permite también pues tener un conocimiento directo de los casos jurídicos y de las realidades de los problemas de las personas que vive el sistema de justicia penal, porque normalmente es algo que no se ve. Y bueno, ha ido desarrollándose, ya tiene 1 año, y creo que pues eso hay un potencial enorme, difícil de articular, ¿verdad? Esto debería de llegar a ser una fuerza de presión enorme porque por el número, por la importancia, pero lamentablemente el problema más fuerte está en la situación tan difícil que viven las personas, los familiares. O sea, es muy difícil pedirles que además de
solucionar sus problemas ordinarios de su vida, solucionar el problema de su familiar privado de su libertad, pagar las cuotas, porque aunque sean pobres también tienen que pagar cuotas, ¿verdad? No las de privilegio, sino las de subsistencia, ¿verdad? Y que todavía tengan acudan y hagan grupo y se formen y convoquen a más personas, es francamente difícil. Pero bueno, se va haciendo y vamos a ver hasta dónde llega esto y cómo podemos incidir en la ley, cómo podemos, sobre todo un punto muy importante, es que hemos identificado aquí, es decir, no es tema que sea el Senado como el responsable, no, es porque el Senado es como que son todos y es nadie, ¿no? Tenemos muy claro, ¿no? Como grupo, que aquí hay un responsable principal, que es el senador Roberto Gil Suart, ¿no? Porque es el presidente de la Comisión de Justicia, que tiene en sus manos la conducción de este proceso legislativo en el Senado. Entonces podrán decir este millón de personas, ¿verdad?, si se les dejó fuera o no, y quién les dejó fuera, y cómo votó, y cómo influyó, y cómo dirigió el proceso legislativo el senador Suart, lo cual no excluye la responsabilidad de otros senadores, pero creo que es muy importante tener identificado y ponerle rostro, porque lo que pasa en las prisiones pues no es una fatalidad, no es un acontecimiento de la naturaleza, es una calamidad política, y las calamidades políticas las realizan los políticos. Histórica, entonces hay que marcarlo. Entonces hay que dejar esto así claro, y que quede ahí, y se le dará seguimiento, ¿verdad?, para decir que quién dejó fuera o no dejó fuera a los familiares de la protección del juez de ejecución o de la jueza de ejecución. Ese es el tema ahorita principal. Claro, y que también desde otra óptica es incidir en nuevas generaciones de futuros abogados para sensibilizarlos, también para dejar ese pequeño semillero, porque si bien parte de las actividades es la vinculación de alumnas en estos espacios que a veces a los estudiantes de derecho como que se les olvida, o como que tienen otra mirada hacia el derecho penal o hacia el trabajo de litigio. Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el mensaje que le brindaría a estos estudiantes de derecho o a estos podoescuchas que se encuentran empapándose de estos temas? Perfecto, bueno, que hay que visualizar esa nueva rama del derecho, verla como una rama del derecho, que hay que ver con muchas reservas, más bien casi como documentos de historia del derecho. Mucho de lo que está escrito bajo el título de derecho penitenciario, ¿verdad?, y construir el derecho. El derecho de ejecución penal es un derecho en construcción, y que hay que romper todas esas ataduras, todos esos mitos y tabúes que se establecen, por ejemplo, como el decir que las personas privadas de la libertad están fuera de la sociedad, como si no estuvieran en la sociedad, y que regresan a la sociedad, o que se les da un tratamiento. Si se ponen a pensar en eso, o que se les va a readaptar, ¿qué es eso? O sea, que les van a cambiar, como si hubieran un coche que le cambia una pieza para que ya funcione, ¿verdad? O sea, todas estas categorías, y verlo desde una perspectiva jurídica, y cuando decimos jurídica no decimos jurídica formal, sino decimos jurídica de los derechos humanos, ¿sí? Se trata de aplicar normas. Esto de la prisión es una creación del derecho y tiene que someterse al derecho, y el derecho responde a la satisfacción de derechos humanos. Esa es la función del Estado y del derecho, poner todos sus mecanismos al servicio de la satisfacción de los derechos individuales y colectivos, y no una visión autoritaria, ¿verdad?, donde se pone la persona al servicio del aparato, ¿no? Aquí está el aparato al servicio de la persona. Entonces, verlo así y desarrollar y estudiar este derecho de ejecución penal y pelearlo en los tribunales y especializarse en derecho de ejecución penal, para que no pensemos que todo el proceso, y no nos centremos y no nos vayamos con lo icónico, lo bonito que son los juicios orales, si ustedes quieren, ¿verdad?, que son muy atractivos, que han captado la atención de los jóvenes en el país, pero veamos que eso ocurre en unas semanas o meses, ¿verdad?, pero la prisión se prolonga por años, y ahí tiene que estar el derecho presente. Y como el juez que impuso la pena no va a estar ahí, pues por eso tenemos el juez de ejecución, que va a estar sobre el que sí va a estar todo el tiempo, ¿verdad? Porque cuando el que le impuso, pues ya lo que pasaba es que pues, se desentendía y ya quedaba todo en manos del Ejecutivo, y salves el que tenga recursos, ¿verdad? Entonces ahora no, ahora se trata de que sea el derecho, que este espacio de la prisión
también sea parte del Estado de Derecho. Y eso es importante para toda la sociedad. No creo que haya alguien que piense que se pueden encerrar y ya, bueno, sí lo piensan pues, pero lo piensan, creo que sin profundidad, cuando creen que por encerrar a unas personas y mientras más lejos ponerlas ya se resuelve el problema, sin darse cuenta que esa violencia, cuando es una violencia ilegítima, pues se revierte de alguna manera a la sociedad, no se queda encerrada por lejos que esté el centro penal, se regresa a la sociedad, se regresa a través de la violencia de la familia que sufrió consecuencias, como señalabas, esas secuelas de la prisión, de los propios custodios que al practicar esa violencia se vuelven violentos y la replican en su hogar mismo, la replican en la sociedad, la replican cuando posteriormente puedan delinquir por su cuenta, etcétera. O sea, es una forma de reproducir la violencia cuando no tenemos una prisión que esté apegada a estándares básicos, elementales, de respeto a condiciones de vida digna, de suministro, de servicios básicos, para que cada quien encuentre en la prisión ya que está ahí, porque ese es el castigo, encuentre su proyecto personal ahí hasta donde pueda razonablemente encontrarlo dentro de las limitaciones que ofrece la prisión, pero ese es el idea, ¿no? También bien importante para los jóvenes cambiar esa concepción que nos metieron hasta la médula de la readaptación social y adoptar el sentido nuevo de la Constitución de Reinserción, que tiene un contenido mucho más jurídico, que no está referido al cambio de la persona, sino a la recuperación de sus derechos tras el cumplimiento de una pena en la cual la autoridad satisface estándares constitucionales. Es decir, está todo marcado por la visión de derechos humanos, ¿verdad? Se impone la pena sí, pero al término se recuperan plenamente los derechos y durante ella la autoridad se sujeta a los principios constitucionales para no ir más allá de lo que establezca el juez. Claro, efectivamente se están dando los pasos, pero pasos fuertes hacia este largo camino en torno a la temática de los sistemas punitivos en nuestro país. Y efectivamente se trata de empezar a deconstruir. Yo creo que ese es el punto clave, la deconstrucción de por un lado, de esta peligrosidad y atender a la realidad cotidiana de las cárceles. Y por otro lado, y ya para despedir esta charla, pues bueno, evidentemente el hecho de sensibilizar y no ver como ajeno esta realidad que pasa en las prisiones, porque lamentablemente no estamos exentos de ya sea la comisión de una acción que tiene un tipo penal o bien lamentablemente podemos ser vulnerados y estar expuestos a la fabricación de un delito. Claro, y esto, digamos, más ampliamente podríamos enmarcarlo dentro del Estado de Derecho. Finalmente, no puede haber Estado de Derecho si hay una sonda, si hay un espacio tan importante que esté excluido de él. Y aquí podríamos decir, tomando tu idea, que digamos que nadie es tan poderoso que no necesite el Estado de Derecho, y tomando también una eslogan de la Cruz Roja de hace años, ¿verdad? Y nadie es tan débil que no puede hacer algo por el Estado de Derecho. Bueno, pues profesor Miguel Serre, muchísimas gracias por las palabras que nos brinda para Grado Cero. ¿Y algún otro mensaje que quisiera dar para despedirnos de esta charla? Bueno, pensar nada más que las personas que están privadas de la libertad son personas normales, que el problema que tienen es un problema jurídico y que son diferentes porque están en prisión y no están en la prisión porque sean diferentes. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Edna Bravo Luis y hasta la próxima.